¿Cuál es el desafío de ser ágil hoy en las empresas medianas y grandes de Latinoamérica? Nosotros hemos identificado 5 desafíos principales, ¿ok? El primero es entender que la agilidad no es velocidad. Mucha gente que de pronto no tiene la experiencia aplicando estos frameworks piensa que, agilidad, velocidad. No. Aquellos que ya venimos implementando en empresas, sabemos perfectamente que es una adaptabilidad estructurada para sostener el valor en el contexto de alta incertidumbre y presión del entorno. Quiere decir esto que logramos que la organización, los equipos principalmente, se tornen mucho más adaptativos en el proceso. Luego, el segundo punto, las prácticas aisladas como Scrum y Kanban pierden potencia si no se integra en un sistema que facilite decisiones sistémicas y colaborativas. De pronto, sí, yo aplico agilidad en mi empresa. ¿Qué estás haciendo? Estamos haciendo un sprint. Ok, muy bien. ¿Y qué más? ¿Ese sprint tiene contexto o es solamente el desarrollo de un producto aislado que se está dando sin acompañarlo con una propuesta de valor? El área corporativa, finanzas, logística, ventas, están sociabilizados con la agilidad y lo que esto decanta. Su forma de gestión es tradicional o ya están ellos también aplicando agilidad. El tercer desafío que identificamos es que el principal problema no es la falta de métodos, sino la desconexión entre el mindset ágil y la estructura. Principalmente la estructura corporativa. ¿Por qué? Decir que la agilidad es lograr que los equipos sean adaptativos, empoderados en su toma de decisión, ¿sí? Y por supuesto más productivos en el mismo tiempo, suena a poesía corporativa, honestamente. Todo el mundo se enamora de ese concepto, todo el mundo quiere ser ágil. Pero esto es como el proceso de ir al gym, ¿no? Todos queremos bajar de peso, pero muchos no estamos dispuestos a hacer el sacrificio de hacer dieta y quemar calorías y sacar y entrenar con pesas y sacar masa muscular. Es lo mismo en el tema de la agilidad. 4. Los ejecutivos deben comprender que cambiar una herramienta sin transformar el entorno es como cambiar el mapa sin revisar el terreno. Interesante esta reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Es que estamos con un enfoque cuando aplicamos agilidad muy convencional, muy by the book. O sea, la agilidad, y esto es algo que muchas veces cuesta que las empresas acepten, implica dos cosas. No solamente el manejo de los marcos de trabajo, frameworks o métodos, como quieras llamarlos, ¿no? Ágiles, sino también implica un cambio en la mentalidad que va a impactar en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque debes de tender hacia la horizontabilidad. Y muchos managers muchas veces no quieren soltar el control. Entonces hay problemas por ahí, ¿sí? El quinto desafío es que la agilidad avanzada implica intervenir estructuras, cultura y liderazgo en sincronía para lograr fluidez organizacional y no solo entregas rápidas. De pronto, aquí estamos hablando de algo muy delicado, que es la cultura y la estructura organizacional. Una organización que en la mayoría de los casos se creó, se desarrolló en el mundo analógico. Una organización acostumbrada a un management tradicional, donde hay silos de poder, ¿no? Las guerras frías, ¿no? El gerente de finanzas tiene su séquito y el gerente de ventas también, ¿no? Y esto se da en toda Latinoamérica. Entonces, estos son los desafíos que hacen que muchas veces la gente diga, hoy no, la agilidad ha muerto. No, ha muerto tus ideas, pero la agilidad sigue viva. Un típico ejemplo, ¿no? La típica organización cuyo directorio dice, sí, vamos a implementar un marco ágil para que seamos ágiles porque todos lo están haciendo. Vamos a implementar OKRs, ¿no? Para hacer que los objetivos se alineen mucho mejor y todo lo demás. Pero de pronto, pues, al implementar esto, siguen tomando decisiones, ¿no? Sin comprender el proceso y solamente buscando el resultado final, o sea, de manera determinista. ¿Va a calar los OKR? Definitivamente no. Sabemos que no. Entonces, ese es uno de los desafíos a los que nos lleva la agilidad prácticamente. En este proceso de llevar la agilidad a la práctica, la autogestión de equipos desmotivados es algo bastante desafiante, ¿no? ¿Qué ocurre? Los equipos desmotivados básicamente necesitan más empoderamiento, ¿sí? Más que inclusive límites claros, ¿no? También demandan seguridad psicológica y un propósito funcional. ¿Por qué? Porque los equipos desmotivados vienen pues ya con una desesperanza aprendida, o sea, ya no creen que las cosas vayan a cambiar, ya no creen que sean capaces de lograr grandes resultados. Y muchas veces cuando aplicamos agilidad y por
Por falta de alcance o hay veces por falta de experiencia, no hacemos los assessment, las evaluaciones adecuadas, no nos damos cuenta de que nos han dado o que estamos tomando una organización desmotivada. Entonces tenemos que hacer ahí cambios previos, algunos ajustes a la propuesta que queremos hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Establecer acuerdos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Para permitir diseñar una forma de trabajo que permita asumir una propiedad en los resultados o un involucramiento, un compromiso, ¿no? Lo que se aplica mucho en agilidad. Más que decir, preguntemos. Lo tercero es la visibilidad del flujo de trabajo, ¿no? Que genera básicamente accountability, ¿no? Un empoderamiento desde el juicio, ¿no? Lo que no se ve no se mejora y no se siente propio. Entonces es muy importante que haya este valor fundamental en la agilidad, que es la transparencia. El quinto punto es que hay que reducir el trabajo en progreso, o WIP, ¿no? El Work in Progress, ¿no? Visualizar los cuellos de botella permite conversaciones profundas sobre mejora realista y sostenible. Y aquí Kanban es fundamental. Kanban y Lean juegan un rol muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente te van a permitir optimizar el trabajo en el mismo tiempo. ¿Por qué la gente está desmotivada? Porque sencillamente todos los días están viviendo o coexistiendo con un cáncer maligno completamente. Se llama reproceso. A nadie le gusta hacer las cosas dos veces en el trabajo, ¿no? A nadie le gusta hacer dos veces un informe, un reporte. Es pesado, ¿no? Peor aún si sabes que haces tu mejor esfuerzo y sabes que ese manager va a revisar y te va a decir, ¿sabes qué? Corrige aquí, corrige acá. ¿Lo vas a volver a hacer con el mismo ímpetu, la misma motivación, la misma creatividad? Evidentemente no, ¿no? Evidentemente no. Entonces hay que hacer un mapeo de procesos justamente para eliminar esos cuellos de botella. Y al aplicar el valor de la transparencia que menciono en el punto 3, bingo, empezamos a creer de que sí se puede. Muy bien, para finalizar esta parte, acompañar el proceso con retrospectivas efectivas para transformar quejas en acciones y elevar el nivel de conciencia del equipo. Por supuesto, es un equipo golpeado, evidentemente se van a quejar. Entonces hay que canalizar esa energía y reenrutarla. Es parte del proceso. ¿Cómo liderar la transformación sin generar resistencia pasiva? Porque nadie te va a confrontar abiertamente, salvo el CEO o el dueño, ¿verdad? Generalmente te van a generar resistencia pasiva. Qué interesante esto que mencionas, ¿no? Claro, hagámoslo juntos. Ya, claro, establezcamos deadlines. Y de pronto las cosas no se cumplen. Resistencia pasiva. Hay que comprender primero que nada que la resistencia pasiva no es oposición. Es una señal de falta de sentido, seguridad o capacidad percibida ante el cambio. O sea, dense cuenta cómo cambiamos la perspectiva y tratamos de justamente de, ante cada obstáculo, buscar que la organización, a través de los análisis de insights, logremos que sean resilientes y cambien. Aplicar el modelo de cambio de Satir, por ejemplo, es un modelo psicológico que ayuda a diagnosticar estas cosas, ayuda a mapear emocionalmente dónde está cada actor en la curva de adopción. Técnicas como Lean Coffee, por ejemplo, que se aplican en Lean Change Management, un framework que me gusta mucho, permiten co-crear el cambio en lugar de imponerlo. La visibilidad de quick wins o pequeños logros estratégicos permiten romper la inercia y generar tracción desde la experiencia. Cambios exitosos involucran activamente a quienes deben vivirlos, desde el inicio hasta la evolución del sistema, ¿sí? Entonces, esta es la manera como nosotros recomendamos liderar la transformación sin generar resistencia, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo? Un caso que a veces ocurre, ¿no? Los directores lanzan un nuevo modelo operativo sin validar preocupaciones claves. ¿El resultado cuál es? Adhesión superficial y boicot pasivo. Debemos hacer un proceso realmente honesto. Debemos empezar primero por comprender cuáles son los insights de nuestra organización, buenos y malos. Y sobre todo, ver cómo capitalizamos todo. Es muy importante comprender, ¿sí?, estos 5 pasos, pero además tener una lectura de los insights. Vámonos a un framework, muy importante. A mí me encanta mucho Kanban, ¿sí? Bien, ¿qué es Kanban básicamente? Es un sistema, no es una herramienta para empezar, ¿sí? Es una estructura es una estructura viva que toma decisiones. ¿Qué es lo que hace? Limita el trabajo en progreso, el famoso work in progress, el WIP, y empieza a parametrizarlo y empieza a establecer políticas. ¿Pero para qué? Para documentar, como lo podría hacer algún otro
modelo de gestión de procesos, no. Lo hace justamente para identificar cuáles son los cuellos de botella, ¿sí? Porque se empiezan a generar métricas como el lead time, como el throughput, como lo están viendo en el punto 4 de acá, ¿no? Y con esas métricas identificamos cuellos de botella, reprocesos, entendemos que los procesos, al igual que las personas, tienen comportamientos, tienen conductas. Eso te permite visualizar Kanban. Es fabuloso cuando lo empezamos a implementar, ¿sí? Entonces, a través de estas métricas, vemos cuáles son los cuellos de botella, los bloqueos, los discutimos en equipo, los co-creamos, aplicamos agilidad pura y dura, porque Kanban tiende mucho a la horizontabilidad en la gestión del trabajo, ¿no? Y con esto logramos sencillamente reducir los tiempos. Es fabuloso, porque yo cuando les digo, es hacerlo, ser más productivos en el mismo tiempo, la gente duda, porque claro, no conocen las herramientas. Yo les adelanto, con Kanban se puede. Nosotros al momento de implementar, ¿sí? Cuando queremos poner en la práctica la agilidad, tenemos pues la planificación adaptativa versus la planificación rígida o convencional, ¿no? ¿Qué ocurre generalmente? En entornos complejos los planes detallados caducan antes de ejecutarse. Y hoy en día está más que claro que vivimos en un entorno muy complejo. Estamos viendo todo el efecto que está generando la IA en la reestructuración de los procesos, en la reestructuración de nuestros trabajos, las tareas. Cada vez hay gente menos ocupada y va a atender eso. ¿Por qué? Porque los agentes de IA están haciendo muchas tareas básicas actualmente, que es un volumen muy importante de actividades dentro de una empresa. Entonces, estamos viviendo tiempos de cambios, de revolución, diría yo. Entonces, eso, ¿no? Luego, las iniciativas deben planificarse como experimentos con hipótesis y métricas, no como proyectos cerrados cascada, ¿no? El proyecto cerrado cascada es, estamos aquí, llegamos acá, en esta línea de tiempo. Mentira. ¿Por qué? Porque hay que generar iteraciones, cambios, adecuaciones, hay que pivotar, ¿no? Pero ¿en base a qué? O sea, tanto cambio, en medio de la tormenta vamos a estar haciendo virajes, pero ¿en base a qué? Algo muy importante en la agilidad, en base a la propuesta de valor. En este versus planificación adaptativa y planificación rígida, el diseño de los OKR juega un rol muy importante. Los OKR es un sistema de gestión ágil que permite estructurar adecuadamente los objetivos, alinear equipos, romper silos de poder y con eso hacer una planificación muy adaptativa. Por supuesto, los backlogs o la gestión de backlogs o repositorios en castellano sí, deben de reflejar el valor de esta evolución. Estos pendientes que se van generando en el backlog pues van permitiendo ver qué priorizamos y qué no. Y finalmente, pues a través de una revisión constante o iteraciones, logramos generar un cambio importante en esa planificación rígida y volverla cada vez mucho más adaptativa. Vean que hasta acá el aprendizaje que se lleva. Muchas de sus empresas tienen una planificación rígida, ¿no? El famoso FODA, ¿no? Y todas estas cosas que ya conocemos, pero de pronto a través de los frameworks o los marcos de trabajo ágiles como OKR, como Kanban, comprendiendo nuestra cultura, recuerden lo que vimos en la primera media hora, ¿no? Comprendiendo nuestra cultura, empezamos un proceso para que la planificación sea más adaptativa, sin perder foco en lo importante, en los objetivos de crecimiento y en la propuesta de valor. Entonces con eso enmarcamos la agilidad y ya la volvemos estratégica. Ya no es solamente el desarrollo de un producto aislado, ¿no? Dentro de toda la compañía, no. Ya empezamos a escalar la agilidad justamente para ayudar al escalamiento per se de la empresa. ¿Qué más nos encontramos, ¿no? Para lograr poner en práctica la agilidad? Que hay que transformar la organización de estos silos de poder que hay, ¿no? La típica guerra fría entre el gerente financiero y el gerente comercial y volver los sistemas vivos. Literal, lo que hay que hacer es hacer un cruce de equipos para que haya un proceso de cambio cultural, de catalización, ¿no? Y básicamente comprender que los equipos no entregan valor por sí solos, lo hacen a través de las conexiones fluidas con otros equipos claves. Por eso justamente en agilidad se buscan trabajos multidisciplinarios, proyectos multidisciplinarios, justamente para romper estas estructuras que si bien es cierto pudieron resultar en su momento, con la economía digital y los desafíos que tenemos, ya no es tan efectiva, pero que los managers, el CEO y los directores muchas veces no quieren cambiar por temor o desconocimiento. Entonces, ese es un punto muy importante. El segundo punto es que las prácticas como Scrum of Scrum, o sea, escalar el propio Scrum, o reuniones de flujo end-to-end,
sincronizan dependencias y eliminan cuellos de botella, invisibles. Lo mismo hace Kanban, lo mismo hace OKRs. ¿Qué quiere decir este punto 2? Que la implementación efectiva de la agilidad, de los métodos ágiles, te va a permitir eso. Y en los métodos ágiles hay uno por excelencia que te ayuda en todo este proceso, que son los OKRs. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estos están conectados correctamente, implementados correctamente, permiten alinear el trabajo entre las áreas sin recurrir a estructuras jerárquicas. Entonces la gente está ocupada, pero también está siendo productiva. Cuarto punto, la inoperatividad entre equipos requiere acuerdos mínimos comunes, ¿no? El famoso DOP compartido, ¿no? Y políticas de servicios, básicamente. Entonces, hay que ser conscientes de todo esto, ¿sí? Y finalmente, pues hay que diseñar interacciones entre equipos, que es tan importante como diseñar un backlog, un repositorio donde se vayan generando pendientes. Entonces, con esto logramos generar sistemas, ¿sí? Que inicialmente estaban en silo y poco a poco los volvemos sistemas vivos, sistemas mucho más adaptativos. En este sentido, ¿no? Ya de transformar la organización desde la praxis, los OKR juegan un rol muy importante, son un catalizador, un alineador, genera accountability dentro de los equipos, ¿sí? ¿Qué hacen los OKRs? Son muy adaptativos, los podemos establecer desde la parte estratégica, desde el nivel ejecutivo, el C-level, hacia abajo. Y vamos generando un proceso en donde los objetivos, ¿sí? Van digamos, vinculándose unos con otros para lograr que toda la organización, una vez que establezca objetivos, identifique métricas realmente útiles para el crecimiento y posteriormente logre generar actividades de su día a día. Entonces con esto matamos algo muy importante, que la gente deje de pensar que estar ocupado es ser productivo. ¿Por qué? Porque los OKRs, al meterse inclusive en las actividades diarias, porque es como están estructurados los OKRs, logramos identificar qué acciones de mi día a día realmente están llevando a la empresa al crecimiento y cuáles sencillamente están haciendo que yo esté aquí ocupado cobrando una nómina. Se dan cuenta cómo la agilidad va cambiando y va transformando la organización. Y lo mejor de todo, los OKRs, al igual que Kanban, se implementan co-creando. Las veces que me ha tocado implementar OKRs, lo he hecho con los equipos estratégicos y tácticos. Y luego posteriormente con los equipos operativos. Pero finalmente yo voy en modo gurú a decirles cuáles son sus objetivos en lo absoluto. Voy en modo Agile Consultant justamente a explicarles cómo es que esto puede generar disrupción y en esa disrupción cómo es que ellos pueden encontrar su propia ruta de crecimiento. Se dan cuenta cómo cambia el paradigma hasta para implementar. Y esto, por supuesto, implica implementar sin imponer, ¿sí? Hay que diseñar, hay que hacer un diseño de experimentos organizacionales. Y aquí me adelanto. Hacer experimentos implica que vayamos garantizando estadios de seguridad psicológica para los colaboradores. Muchas organizaciones están en empresas en donde las cosas, digamos que el jefe habla o ruge y el resto obedece, en donde el error está penado. Pero el error hay que saberlo manejar. Para que tú logres que una organización sea ágil, tienes que experimentar. Pero, ¿qué es un experimento? Es un ensayo bajo una hipótesis que tú vas a hacer en donde tienes 50-50. 50% de probabilidades de que aciertes y te aplaudan porque te vas a llevar un aprendizaje validado o que fracases. Pero ahí viene el punto. ¿Por qué no nos gusta fracasar? Porque claro, tenemos una cultura punitiva, ¿no? Siempre premiamos al primero, ¿no? Entonces hay que generar seguridad psicológica a nivel de los equipos. ¿Es difícil? No, no es difícil. Sí se puede hacer, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque los vamos metiendo en una cultura de experimentación. ¿Pero para qué? Se podrán preguntar algunos de ustedes. Básicamente porque la experimentación es el componente mínimo indispensable para innovar. Si tú no experimentas, si tu empresa no experimenta, por ende no innova. Ah, pero hemos traído unos consultores y nos han desarrollado nuevos productos. Sí, claro, te aplaudo. Sí, no te niego, es un hito en innovación, pero no es innovación sostenida.
no tienes un equipo ni una cultura adecuada para sostener esa innovación y hacerla escalar. La agilidad te trabaja, como te darás cuenta, desde las bases, desde comprender primero cuáles son los obstáculos, o sea, el mindset, la gestión, la toma de decisiones, hasta empezar a reestructurar objetivos, procesos y poco a poco hacer un cambio cultural para que posteriormente se logre, ¿sí? Se logre generar ya una gestión de la innovación, pero desde la agilidad. Hipótesis bien formuladas permiten validar que mejora realmente el sistema antes de escalarlo. O sea, vamos haciendo MVPs, productos mínimos viables o servicios mínimos viables, y vamos viendo, ¿no? Que realmente, en dónde vale la pena poner el presupuesto. Las retrospectivas deben incluir resultados de experimentos, no solo dinámicas de reflexión. Interesante esto, ¿no? O sea, vamos a hacer una retrospectiva, vamos a mirar hacia atrás, pero vamos a ver cómo nos fue con el experimento. No solamente hacer una mera reflexión, ir mucho más allá con esta herramienta que se usa mucho en Scrum, que son las retrospectivas. Cambiar sin medir es gestionar a ciegas. Toda intervención debe tener indicadores antes, durante y después. Claro, hay que medir lo que realmente importa. Y si estamos viendo un proceso de transformación, y si estamos en un proceso de transformación, hay que medirlo. No es cuestión de decir, ya estamos implementando agilidad. ¿Y cómo mides eso? Por supuesto, hay formas de hacerlo. Y por supuesto que te podemos enseñar cómo. Involucrar a los usuarios del cambio en su diseño incrementa la adopción hasta 3 veces. Qué importante es involucrar a los colaboradores, ¿no? Como se darán cuenta. Entonces, eso es un poco el tema de implementar sin imponer. Algunos casos, ¿no? De cómo resolvemos problemas complejos con agilidad. Y con esto vamos. Primer problema, ¿sí? Múltiples equipos entregaban a tiempo, pero el cliente final no percibía mejora. Solución, sincronización y métricas compartidas. O sea, ¿cuál es la expectativa? Traducción, ¿cuál es la expectativa del cliente? ¿Cuál es tu expectativa? Y sobre esa expectativa, ¿cómo la mido? Y sobre esa medición hablaremos un lenguaje común y te voy a entregar lo que realmente estás buscando. Problema 2. Cambios estructurales generan temor. Solución. Diseño participativo con experimentos validados. Aquí, ¿qué frameworks te ayudan? Lean Change Management, por excelencia te va a ayudar. Por ahí, un poco de Kanban también. Design Thinking también es entretenido, es lúdico y lleva a la organización o a los equipos hacia la zona de exploración. Entonces, tienes cómo resolver este problema. 3. Rotación alta en áreas claves. ¿Cómo se soluciona? Uso de feedback loop, coaching sistémico y acuerdos internos. ¿Y concretamente con qué métodos lo puedo solucionar? Por excelencia, Lean Change Management. OKR también te va a ayudar en ese sentido. Y también Kanban. Otro problema, conflicto entre estrategia y operaciones. Solución, alineación con OKRs a todo nivel con soluciones y repriorización mensual. Yo a esto le agregaría alineación con OKR y complemento con Kanban. ¿Por qué? Porque nos podemos meter también en los procesos y matamos dos en una. Y finalmente, backlog o repositorio inabarcable, o sea, rebosar el backlog de requerimientos. Solución, revisión del WIP, del trabajo en progreso, work in progress, nuevas políticas de entrada y foco trimestral compartido. Pregunta para ustedes, ¿qué harás diferente mañana? En base a lo que hemos revisado el día de hoy, ¿sí? ¿Qué hipótesis podrías probar en tu área usando OKR o Kanban para resolver un problema actual? Estas preguntas, que pueden ser retóricas, te las dejo de tarea para que reflexiones, ¿no? Para que veas si realmente la forma como estás gestionando actualmente realmente te está llevando al crecimiento y la escalabilidad profesional que tú estás buscando. Si la respuesta es favorable, te felicito, vas en buen camino. Si la respuesta te deja con algunas incertidumbres o sinsabores, hemos trabajado juntos durante casi 2 horas una solución que está ya a la vista tuya, ¿sí? Entonces, los métodos ágiles realmente son un buen punto de inicio para lograr un proceso de transformación y cambio. Primero, profesional. Tu línea de carrera va a cambiar considerablemente. Y segundo, pero no menos importante, a nivel de la empresa en la que estás actualmente. Entonces, ahí quiero dejarte esa reflexión el día de hoy.